25. Por brindarnos la oportunidad de un nuevo amanecer, lleno de esperanza y compromiso por el Salvador. Esta batalla por la consolidación del amor y la solidaridad. Extiendo también, asimismo, saludo a la prensa nacional e internacional que ahora nos acompaña. Ellos y ellas representan el liderazgo del nuevo proyecto político. Muy buenas noches, soy Carlos Germán Bruja, aquí en Hora 25. Los falsos y dañinos acuerdos. Está claro que la sangre y el caos causados por los oportunistas, como el que acabamos de ver, se fijaron bien cómo le pitaban esa melodía así de 3 tonos, tan típica salvadoreña, y que mal llamaron a guerra, fue solo un negocio redondo para ellos, los oportunistas y también sus socios, que se decían enemigos. Y fue a costa de mandar a morir a miles de niños y jóvenes y a la población en general, haciéndoles creer que los otros eran sus enemigos, los otros salvadoreños. Y solo eran jóvenes incautos, idealistas o con una vida y un futuro por delante, que antes del fatídico derroche de sangre fueron amigos entre sí o hermanos. Pero bajo el engaño de los que veían el dinero entrar a sus arcas usando la pantomima de una guerra, con cánticos miserables como El Salvador será la tumba o Revolución o muerte, y eso sí que hicieron bien, dejaron muchas tumbas, muchos muertos, y dejaron a un pueblo devastado, hundido y buscando su futuro más allá de nuestras fronteras. Esos mismos, los oportunistas de siempre, nunca fueron al campo de batalla. Ellos solo les daban el fusil y les metían cuentos falsos de revolución o patria a los niños y a los jóvenes. ¿O acaso creen ustedes que Safik Handal, padre, puso un pie en la zona de combate? ¿O acaso creen que Cristiani era un estratega en el campo de batalla? Nunca se acercaron al pueblo. Cobardemente mandaron a miles a matar a sus propios hermanos, mientras ellos engrosaban sus cuentas de ese dinero manchado de sangre, de la sangre de familiares o amigos de todos nosotros. Y ahí los oportunistas, con nombre, apellido y partido, fue cuando planearon su segundo jugoso, pero siempre miserable negocio. Después de que los organismos de las mafias allá internacionales los dejaran así a la deriva y les aventaran sus últimos millones y los obligaran a abandonar el negociado de la guerra, las dos agrupaciones delincuenciales, jamás fueron verdaderos partidos, que quede claro, se tomaron el poder, vieron su siguiente gran empresa. ¿Y cuál fue? Las maras. Nuevamente jóvenes y niños serían su mano de obra. En vez de darles a los excombatientes de su conflicto inventado algo, no digamos dinero, sino dignidad y la oportunidad de comenzar ese anhelado futuro que tenían ellos viviendo en paz y tranquilidad. Los enviaron entonces nuevamente a ser peones de su nuevo negocio de sangre. Esta vez, aunque ya desde la guerra hay documentación que se movía droga ilegal por parte de organismos del Estado, iba a ser el narco, el tráfico de armas ilegales, por supuesto, y el de personas, su nuevo gran emporio. Y de telón de fondo, más violencia y más sangre, como nunca antes en nuestra historia. Así que en ese acto, en medio de la autopista, ese que vimos ayer, día domingo, que hicieron estos mismos de siempre, solo ellos celebraron el qué no sé, pero los buenos salvadoreños no celebramos nada. Fue una pantomima más a la que asistió el mismo puchito de siempre, porque las mayorías fueron las que pasearon abuchándose. Ahí, a ellos les abucharon y además les pitaron merecidamente la vieja. Muchas gracias, buenas noches. Tenemos a la Sueci aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los que nos están viendo y bueno, siempre un gusto estar acá. Sueci Beverly Callejas Estrada. Y yo sé por qué nos reímos, porque lo de Beverly, contanos un poquito ese nombre. No tengo la menor idea de qué pasó mi papá ahí pensando en el nombre artístico, no sé bueno, más. Desde ya veía un artista, porque hay que decirlo. Bueno, aparte de ser diputada por San Salvador, vas como candidata a diputada en la casilla número 5, sos abogada y bailarina, o bailarina y abogada. Bailarina y abogada. En ese orden. En ese orden. Contanos un poco, Sueci,
Ya vamos a ir hablando de tus comisiones, de lo que has hecho en este periodo, pero yo siempre tengo esa duda, esa pregunta inicial: ¿cómo es que tú, una joven bailarina abogada, llega a la política de nuestro país en una etapa donde todo está cambiando? ¿Qué te impulsó, qué te invitó, qué viste? La verdad es que fue una gran casualidad. Yo realmente me integro a trabajar en el equipo de, en ese entonces, un joven que estaba, todavía está joven. Eso pues, te iba a decir, ya todavía está lo va a estar joven. viendo el presidente, ya le dijeron el presidente que no. Nayib Bukele, pero en ese tiempo no era presidente, sino que era un joven que aspiraba a ser alcalde de un pueblo muy pequeño, dentro de la zona todavía muy cercana a San Salvador, en La Libertad, Nuevo Cuscatlán. Y yo me integro realmente a hacer campaña. Es mi primera experiencia, bueno, creo como la mayoría de su equipo en ese momento, haciendo una campaña electoral para ganar una alcaldía en un municipio pequeño, pero con grandes problemas y grandes desigualdades en 2012. Esto es, él gana esta alcaldía. Me integro luego a trabajar, luego de un tiempo, hasta 2013 que regreso, yo estaba estudiando fuera, me integro a trabajar en su equipo de nuevo. Luego, en 2015, él pasa a ser el candidato de la capital y los equipos se dividen. Yo me quedo trabajando en Nuevo Cuscatlán, el otro equipo se va para San Salvador, yo me quedo acompañando a la entonces candidata Michelle Sol para Nuevo Cuscatlán. Ganamos Nuevo Cuscatlán, se gana San Salvador, y después de un periodo muy corto de transición, de menos de un mes, quizás unos 15 días, yo me integro a trabajar al equipo de el ahora alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, en la capital, como secretaria de Cultura, bueno, la primera secretaria de Cultura de San Salvador, de la Secretaría de Cultura de San Salvador. Pasamos todo el periodo. El FMLN lo echa en una muy buena decisión, gracias a una bendita manzana. Un arrebato, pero al final le hicieron un gran favor Gracias al país. a Dios, Sí. gracias a Dios. Entonces lo echan y cuando lo sacan del partido, él termina su periodo allá y es cuando salimos todos de trabajar en la alcaldía, y es que empezamos a fundar junto a la mayoría de El Salvador, realmente de los salvadoreños, tanto dentro como fuera de El Salvador, lo que ahora es un partido político que inició siendo un movimiento, el movimiento Nuevas Ideas, y a mí me toca de hecho ser emisaria en el momento de recolección de firmas para la creación de nuestro partido. El presidente me nombra emisaria de Cultura y me toca irme a Santa Ana. Y en Santa Ana es que junto a un grupo espectacular de jóvenes, un saludo a todos ustedes, recolectamos aproximadamente, bueno, más de 11,000 firmas en Santa Ana, que se mandaron obviamente para unirse en el cúmulo de firmas que se presentaron al Tribunal Supremo Electoral, las 200,000 firmas. Y el Tribunal Supremo Electoral, como ya todos saben, no decide que demasiadas firmas, que se va a tardar un tiempo en revisarlas, no inscribe Nuevas Ideas. El presidente, bueno, se inscribe a última hora en el partido Gana. Primero se había inscrito en el CD, cancelan el CD en un acto completamente arbitrario y anticonstitucional. Lo cancelan, luego él se inscribe en Gana, tenemos candidatos, vamos a pelear por la elección presidencial, gana la elección presidencial, ahí sí hacemos un trabajo a nivel nacional, cada quien en su nicho. Yo era la emisaria de Cultura en ese momento, apoyo en escribir junto con la primera dama, de hecho, y un equipo que después se integra al Ministerio de Cultura, la parte de cultura del Plan Cuscatlán y el eje de cultura, y luego él me nombra como ministra de Cultura, cargo que luego termino dejando allá por noviembre de 2020 para convertirme en candidata a diputada por San Salvador, ya ahora sí por el partido que nosotros creamos, Nuevas Ideas. Realmente fue porque nos dimos cuenta de que aunque estábamos en el gobierno, no teníamos gobernabilidad.
La pandemia nos hizo darnos cuenta de eso. Si ustedes se recuerdan, bueno, el presidente creo yo que es el presidente más vetado, que más vetos ha dado, perdón, en este periodo muy oscuro de la anterior Asamblea Legislativa. Y en medio de la pandemia, además. En medio de la pandemia, pero también, ojo, fue el presidente al que más sentencias de inconstitucionalidades le dieron en ese periodo. Además, era un periodo en el que estábamos todos sumidos en una gran desesperación, no solo El Salvador, sino el mundo, y nos dimos cuenta que, como ellos mismos dijeron en un tono burlón, ¿verdad? Quieren gobernabilidad, tengan diputados, ganen diputados, y lo ganamos. Y gracias a Dios lo ganamos, gracias a Dios. El y el Salvador pueblo salvadoreño, lo ganó, sí. así es. El pueblo salvadoreño dijo, ok, quieren ver lo que somos capaces de hacer. Correcto. Y nos dieron... Más capaces, porque ya habían nombrado un presidente bancada. Con todo eso que sí, por contaste supuesto, que... Pero entonces todos nos dimos cuenta de que no solamente se podían hacer los cambios en El Salvador necesitaba un cambio estructural, un cambio real, que se tenía que dar la gobernabilidad del presidente. Y entonces, ¿cuándo fue? El 3 de febrero, no, 3 de febrero de 2021, ¿no? No, sí. Sí, 3 de febrero de 2021 o 19 de febrero. No, La me elección acuerdo, fue la elección. el 28 de febrero. 28 de febrero, Sí. gracias, perdón. El 28 de febrero de 2021 fue que todos los salvadoreños se abocan a las urnas y le dan la gobernabilidad al presidente Nayib Bukele. Y así es como básicamente fueron pasando las cosas. O sea, realmente ha sido una evolución constante en cuanto a las necesidades que hemos visto que han sido las que se tenían que responder. O sea, si tú estás en tus 30s, seguramente cuando hablas con tu papá, porque tú y yo nos contamos, tu papá es un médico santaneco. No, mi papá es de acá de San Salvador. Pero, mi mamá es santaneca. Tu mamá es santaneca, sí, porque además decís Santa Ana. Sí, Los que sí, somos sí. hijos de Santaneco tenemos que decirlo bien pausado Sí, Santa Ana. y con buena letra. Santa Ana. Bueno, pero cuando hablas con tus padres, con tus tíos, porque tú viviste una parte de un El Salvador, como le ha tocado a varias generaciones, muy feo. Claro. O sea, un El Salvador donde teníamos las maras, en tu caso me imagino, cada uno tiene su historia, pero ellos te cuentan también cómo era la política antes. Tú estás consciente, yo sé que sí, pero bien, porque cuando uno, bueno, yo he visto también como tus padres, creo que tenemos la misma edad o más o menos, pero cuando tú estabas muy chiquitita, que todo esto pasaba, no te das ni cuenta, pero cuando ha llegado a cambiar desde una vicepresidencia de la Asamblea, dándole la gobernabilidad más, yo diría, con más tajante, más firme que ha tenido El Salvador, porque por algo hay cambios, ¿verdad? Para algo es la gobernabilidad. ¿Qué se siente? ¿Qué sentís cuando te ves como tan protagónica en este momento histórico de El Salvador? Honestamente, yo sí le doy gracias a Dios. Yo creo que hay un tema de la épica que uno no logra entender. Lo hablábamos, de hecho, en una charla que todos tuvimos la oportunidad de tener con el presidente Bukele. Uno no se da cuenta en el momento que está haciendo historia. Y es lo que a veces nos pasa a nosotros. Y buena historia. Pero claro, pero sí. Porque es tu día a día, es tu Correcto. trabajo. Entonces, tú al final no te estás dando cuenta hasta que ves hacia atrás. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo a pensar aquel día en el que nos llamaron un sábado en la noche, porque teníamos plenaria extraordinaria para aprobar el régimen de excepción, creo que todos teníamos miedo, de alguna manera. De la situación. Sí. De la situación, de lo que podía pasar, de los muertos que habíamos estado viendo durante 3 días. 87 muertos en 3-4 días, de manera completamente al azar, en una estrategia de las pandillas para realmente hacer un pulso con el gobierno, ¿no? Para ver hasta dónde lo llevaban y hasta dónde lo iban a arrinconar en su plan maligno, hacia dónde lo iban a arrinconar para ver hasta dónde iban a poder negociar. Y ese día yo creo que todo de alguna manera, yo tuve miedo en el sentido de, yo iba caminando al pleno y decía, por favor, Dios mío, que esto salga bien, por favor, que esto salga bien. Y yo iba ahí pensando esto y me acuerdo que todo el mundo de alguna manera se puso tenso, ¿verdad? Sí, pensando claro. en qué iba a pasar. Y sí creo de que ahora que lo vemos hace 22 meses, ¿no? Casi 23 meses ya, entonces decimos, gracias a Dios tomamos la decisión correcta.
Y cada vez que lo hemos renovado, creo que todos pensamos, esta es la decisión correcta. O sea, sacar 75,000, casi 76,000 pandilleros de las calles ha representado en salvar cientos de miles de vidas, incluso a ellos mismos. O sea, porque si no, muchos de ellos a día de hoy ya estarían muertos, muy probablemente por sus mismas acciones terroristas. Entre ellos. Correcto. Entonces, madres que cuando hemos visitado alguna comunidad, alguna madre, alguna abuela, alguna tía que nos ha abordado y nos ha contado y dicen, yo no quisiera que mi hijo estuviera en la cárcel, pero reconozco que al menos estando ahí está vivo. Correcto. Y aquí afuera no anda haciendo cosas. Matado, y no anda haciendo daño a alguien más. No anda haciendo daño a alguien más. Y estas son obviamente madres conscientes que saben la problemática y que obviamente ellas mismas se convirtieron en víctimas de sus propios hijos o de sus propios nietos o de su propio familiar. Entonces, creo que El Salvador está viviendo una situación completamente crítica que ya no sabíamos qué había sido primero. Habían tantos estudios, tantas causas, tanta mentira alrededor de esto. Había gente realmente ganando dinero de la violencia. Sí. Y creo que lo que más asco ha dado es entender y darse cuenta de que los mismos políticos en su momento, los mismos que estuvieron a cargo del gobierno, dirigiendo los gobiernos anteriores, nunca quisieron utilizar las herramientas constitucionales y legales que tenían en sus manos, porque al final nosotros no nos inventamos el régimen de excepción. O sea, correcto, nosotros no creamos el régimen de excepción. Ahí está en nuestra Constitución. El régimen de excepción está ahí desde 1983 como una posibilidad. De hecho, en el tiempo de la guerra, creo que se decretaron más de 70 regímenes de excepción debido al proceso de conflicto civil que había. Y esto era el día a día. De hecho, en el tiempo de la guerra había toque de queda, institucionalizado, obviamente. Dice mi mamá que habían alarmas que sonaban para que ya iban a ser las 6 para que te metieras a tu casa. El famoso toque. El famoso toque. Entonces, y eso era lo que había quedado en El Salvador, porque si todos se recuerdan, una vez empezaba a caer la noche, ya nadie quería estar en la calle. Era miedo. Había miedo. Sí. Entonces, todos crecimos así. Tengo que hacer una pausa, pero estamos en el momento de un relato donde también voy a pasar luego a otra pregunta de la gestión de esta bancada CIAN, porque definitivamente sí es histórica y toca hacer cosas que nunca se habían hecho. Así es. Toca ser firme y tener claros los principios, los que antes tambaleaban o no existían desde un órgano del Estado como la Asamblea. Estamos esta noche con Suezy Callejas, estamos hablando de su próxima, ya candidatura, buscando la reelección, en este caso como diputada, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. Volvemos en unos minutos porque esta plática a mí me está llevando a querer conocer más de lo que se ha hecho. Nos vemos en un rato. Este 4 de febrero, las elecciones serán solo para presidente y diputados. Las elecciones para alcaldes serán hasta en marzo. Para votar por presidente, en tu papeleta busca la bandera de Nuevas Ideas y la foto de Nayib Bukele y márcalas con una X. Para votar por diputados, busca la bandera de Nuevas Ideas y márcala con una X. También puedes marcar las fotos de los diputados de tu preferencia bajo la misma bandera. Recuerda, el 4 de febrero votarás únicamente por presidente y diputados. Las elecciones para alcaldes serán hasta en marzo. En San Salvador, estamos realizando varios proyectos en 17 municipios. Ejecutamos 2 proyectos presidenciales que ya transforman el rostro del corazón del centro histórico y de la zona rosa, con la introducción del cableado subterráneo para servicio eléctrico y de telecomunicaciones. También ya entregamos un nuevo alumbrado eléctrico con luminarias LED en el municipio de San Marcos. Construimos un cementerio municipal en San Martín. Se encuentra en ejecución la reconstrucción del Mercado San Miguelito y la construcción del nuevo Hospital Rosales. Entregamos obras de urbanización en la comunidad de Los Cocodrilos. Hemos realizado obras de protección para la seguridad ciudadana.
Con el Plan Nacional de Bacheo, hemos llegado a 17 municipios, entre ellos Aguilares, Apopa, Ilopango, Mexicanos, Soyapango y Tonacatepeque. Gracias al plan, ya hemos entregado más de 50 cuadras de calles renovadas del Centro Histórico de San Salvador. Con NADOM, estamos en camino de ser un nuevo El Salvador. En el corazón de nuestra democracia, el Tribunal Supremo Electoral trabaja incansablemente para construir un proceso electoral transparente y democrático. Evolucionamos integrando la modernización. Creamos procesos electorales ágiles y eficientes. La transparencia es nuestra bandera. Cada voto cuenta, cada voz es escuchada. Garantizamos que tu voto y todos los votos cuenten, dando la credibilidad a los resultados a nivel nacional y en el extranjero. Porque creemos en una democracia participativa. Tribunal Supremo Electoral. Modernización, transparencia e independencia. La información más rápida y veraz en el periódico más leído por todos los salvadoreños. Hacemos periodismo global, con las noticias que cambian el mundo, al alcance de tu mano. Lapagina.com.sb. ¿Qué tal? Yo soy Alex El Chiqui Herrera. Yo soy Ada Dabú. Yo soy Jorge Barrera. Joaquín Aguilar lo saluda. Pablo Riasco Jr. es mi nombre. Yo soy Diego Marroquín. Y yo, Kev DJ. Estamos un poco nerviosos. Hemos sido descubiertos sorpresivamente por televisión. Y nosotros siempre hemos sido gente de radio. Aprovechando que ahora nos ven. Órbita 95.3 quiere hacer su primer comercial de televisión. O de televisión por radio. Kev, música. Órbita 95.3 ha demostrado que la radio tiene imagen. Quizás no sea esta la forma en la que nos habías imaginado. Pero de cualquier manera, nuestra fuerza no está en la forma, sino en las ideas. Estamos demostrando que Órbita 95.3 no es solo una frecuencia, sino una actitud que encierra todo un concepto. Y eso queríamos que lo escucharan por televisión y lo siguieran viendo por radio. Órbita 95.3, el reino de la música. Estamos de regreso esta noche aquí con nosotros. Sueci Callejas es la vicepresidenta primera de la Asamblea, es la diputada de la bancada CIAN, es una amiga, una compañera de trabajo, pero además es la candidata por la casilla número 5 de la bancada CIAN para estas próximas elecciones por los diputados que le van a seguir dando toda esa gobernabilidad que El Salvador necesita y que el presidente Bukele ha pedido para continuar ese trabajo que ha empezado, en el caso de él, desde el 3 de mayo. 3 de... Ahora yo me confundí cuando empezó el presidente Bukele. No, 3 de... Febrero. De febrero, de 2019. Ya me tenía que... Si es que las fechas hay tantas. Sí. Y fíjate que ahí nos habíamos quedado. Tú me estabas haciendo el recuento y a mí se me viene... Bueno, eso fue para el régimen de excepción. Pero hubo una entrada que yo me acuerdo todos también en ese primer día donde no llegamos a hacer fiesta como era lo habitual en esa asamblea. No hubo cóctel. No hubo cóctel. Hasta el día de hoy no hubo. No ha habido. Hubo trabajo, y hubo un trabajo que era urgente, necesario. Sí. Me acuerdo que tú leías y tomabas la palabra ya en la junta directiva acerca de lo que venía. Contarnos esos momentos de tanta trascendencia y más que el momento que también había una emoción de todos nosotros de estar haciendo un cambio. ¿Qué significaban esos cambios para poder seguir? Y si no, pues ¿qué hubiera pasado si no se hubieran hecho esos cambios? Creo que el inicio de la gobernabilidad fue, por supuesto, el haber ganado una bancada tan grande que fuese autónoma para tomar decisiones, o sea, que no necesitábamos hacer ningún pacto oscuro abajo de la mesa, ni negociar, ni el famoso voto de oro, correcto, ni nada de eso. O sea, desaparecimos completamente esas prácticas. Pero creo que lo más importante fue el momento en el que, como bancada, decidimos destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional
en ese momento a mí me cae la pelota, ¿verdad? La papa caliente, como decimos. Y hago la propuesta, por supuesto, ya nosotros lo habíamos hablado como bancada y ya sabíamos que íbamos a ir con todo. A por todo, como decimos. Era eso, o todo o nada, y era ese día que tenían que ser así. Y por supuesto empezaron, las redes sociales ardieron, los organismos internacionales, los panfletos y todos, pues, también me llamaron golpista en su momento, ¿no? O sea, querían pintar que esto era realmente un golpe de Estado cuando la realidad nos demuestra de que solamente fue el inicio de la gobernabilidad, fue el inicio del verdadero status quo, fue el inicio de un verdadero Estado de Derecho, fue el inicio de un país quebrado, enfermo, bien adolorido por esta maldición de las pandillas realmente y de la violencia social, en donde se inicia los primeros pasos de la refundación de nuestro país. Y de nuevo, es como el estar creando un momento histórico, pero claro, tú lo estás viviendo, entonces al final es parte de tu trabajo, de tu nervio, de no equivocarte. Nosotros habíamos ensayado la plenaria de instalación, habíamos ensayado la juramentación, habíamos ensayado varias cosas que tienen que ver con los protocolos muy internos, muy formales de la Asamblea Legislativa. Pero obviamente toda la reacción atrás de esto, yo creo que nosotros que estábamos ahí, había miedo a enfrentarnos a algo que no conocíamos y que nos habían dicho todo el tiempo que no íbamos a poder enfrentar, porque desde que nosotros empezamos a pensar en crear nuevas ideas, la gente a nosotros nos decía, los analistas, los que hablaban con nosotros, nos decían no van a poder, tienen el dinero que tiene Arenas. Exacto. Y no tienen la red territorial del FMLN. Y ellos, acordémonos que eran viejos zorros, pero de una forma de hacer país, pongámoslo de esta forma más fácil, donde los únicos que vimos que siempre salían bien eran ellos. O sea, eso es lo que más yo creo que a todas las generaciones de los que estamos, sobre todo ustedes los más jóvenes, pero nos hizo abocarnos, y a los que dan su voto, no solo los que estamos trabajando aquí, es que el país no funcionaba, punto. Esa es la mejor muestra. Mira, el haberte dado cuenta que te habían mentido todo el tiempo y sí, que no existía tal Estado de Derecho, que no existía tal peso y contrapeso, porque se peleaban ante las cámaras para generar un show, pero luego iban y comían juntos y eran los mejores amigos y tenían negocios juntos y demás. Lo lamentable ahora es que el FMLN nos vendió esta idea durante años, sobre todo quizás un poco más a la generación anterior que a nosotros. Yo creo que nosotros veníamos de una generación bastante apática en la política, en donde yo ni sabía quién era quién, yo no sabía, o sea, porque vos nunca ibas a tener un acercamiento con un ministro, con un diputado. Y ellos felices de que los jóvenes también no estábamos tan empapados de las redes sociales en ese momento, entonces no estábamos tan involucrados tampoco antes de, te estoy diciendo, cuando yo tenía unos 15 años, 16 años, yo no, o sea, honestamente yo estaba en lo mío y a mí no me importaba lo que estaba pasando, ni sabía quién era quién. Estaba bailando ya. Estaba bailando y ya, y estudiando y paré de contar. Pero lo interesante es que nos habían mentido, nos habían dicho que este tira y encoge, esta supuesta tensión, ¿no?, que había entre partidos, era lo que realmente significaba la democracia y lo que significaba el status quo y la división de poderes. Cuando realmente nos dimos cuenta en la pandemia, por ejemplo, que lo más lamentable de todo es que a la Sala de lo Constitucional lo mandaba el presidente de un partido político. Los mandaba a todos, o sea, se llegó a meter ahí y dijo no van a hacer nada y van a sacar una sentencia en donde el derecho a la libertad económica y la libertad de tránsito sean más importantes que el derecho a la vida. Y así lo hicieron. Entonces nos dimos cuenta de que habían sacado varias sentencias hechas a la medida de quien las pedía, por quien manejaba el turno. Al entrar a la asamblea nos dimos cuenta de que había toda una cultura nefasta de pago de sobresueldos a funcionarios desde Capres, en donde los funcionarios tenían un sueldo legal y luego tenían un sueldo
por debajo de la mesa, que te firmaban en un recibo del cual no pagaban ningún impuesto y salía de la partida secreta. Te dabas cuenta también que Funes, por ejemplo, le pagaba a Parker $30,000 mensuales, pero luego se estaban peleando en público, que Norman Quijano y otro señor de Arena que está preso ahorita, pero Norman sigue prófugo, le dio dinero a las pandillas directamente ellos con sus manos. Hay videos, lo aceptaron en entrevistas a cambio de votos. Nos dimos cuenta que el FMLN y Arena les dieron armas, les dieron espacios para ensayar en polígonos de tiro a las pandillas, que tenían acuerdos con ellos. Y al final que todo esto, que todo lo que nos habían dicho era mentira, nos dimos cuenta que los acuerdos de paz eran mentiras. Te voy a añadir más, que tenían sus propias ONGs que eran simples fachadas. Y que además tenían las ONGs que supuestamente estaban haciendo una labor social, pero que, bueno, Lorena Peña era la presidenta de la comisión, era vicepresidenta de la Asamblea, presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, presidenta de la Junta Directiva de varias ONGs, disque feministas. Y además ella se solicitaba el dinero como presidenta de la ONG, se la aprobaba como presidenta de la Comisión de Hacienda y luego lo legalizaba como vicepresidenta de la Asamblea. Era un chiste, o sea, realmente... Y se repartían entre ellos, esta ONG para ti, esta para ti, y las famosas colas del presupuesto que sigo sin encontrarlas, sigo sin saber en la vida real a qué se referían, y le quitaban a los ministerios y el presupuesto general del Estado para poderse negociar entre ellos. Entonces, al final, esto era una corrupción por todos lados. Y mientras tanto, partes, el país, las personas en las comunidades, cada vez peor, viendo cómo hacían para emigrar, para irse a otros lugares. O sea, eso durante décadas. La crisis era impactante. O sea, la gente se iba primero porque no habían oportunidades y la pobreza, y se iban en busca de mejores oportunidades de vida, ¿no? Para ellos, para sus familias. Luego las pandillas empezaron a tomar cada vez más territorio, porque claro, en un estado en donde todo el mundo está más preocupado en cuánto va a robar y de dónde va a sacar para robar, los territorios quedaron completamente olvidados y se volvieron caldo de cultivo para pandilleros, lastimosamente. Y sí, el Estado le falló durante décadas a esos jóvenes que vieron en la pandilla un lugar en donde iban a estar seguros y en donde iban a tener todo aquello que el Estado no podía ofrecerles, ¿no? Seguridad, educación, progreso, de alguna manera, y lo vieron ahí. Y la gente, lastimosamente, llegamos a un punto en donde los salvadoreños ponían la sangre y ellos hacían los tratos. Y a eso nos hemos enfrentado realmente. Yo creo que por eso me da tanto coraje cuando estamos en alguna plenaria y ellos empiezan a defender a los pandilleros, sí. Los de la esquina empiezan a defender a los pandilleros, cuando empiezan a tratar mal a los salvadoreños que viven en el exterior, incluso de una manera retadora, diciendo, venga pues, regrésese. Y con ese tono, así. Y con un tono completamente burlón. Sí. Cuando realmente sí, la gente hoy, con todo orgullo, te puede contar, o nos ha contado, incluso cuando los hemos encontrado con ellos, que están viendo cómo hacen para poder empezar a regresar. O sea, nadie se fue de aquí porque quiso. La mayoría más de los 3 millones de personas que están fuera, no se fueron de acá por tierra, mojados, sin documentos, sin dinero, sin perspectivas de nada, a sufrir. Nadie se fue a sufrir porque quiso. No. O sea, la mayoría de gente era o eso o morir. Y a eso, por eso me da muchísimo coraje cuando empiezan a tratarlos mal, y también me da mucha risa ahora que, por ejemplo, el voto remoto por internet está habilitado, que las personas que están en el exterior, los salvadoreños del exterior que tienen DUI con domicilio en el exterior pueden votar, ¿no? A través del portal del Tribunal Supremo Electoral, y que ahora están ellos diciendo, ay, mire, sí, ahora vote por mí, casilla no sé cuál. Después de que ¿con qué cara nosotros estuvimos ahí en esa sesión y dijeron que no. Negaron el voto a la ley, pero se quieren aprovechar de eso. Cada vez que han podido les han faltado el respeto a los hermanos salvadoreños. Negaron el voto a la ley y aparte
yo con esa, ellos como que siempre que hablan es, va a pasar esto, ahí se están viendo lo que ellos mismos hacían, ¿verdad? Va a haber fraude, va a haber fraude, decían. Bueno, pero si tantos creen que va a haber fraude, ¿cómo es posible que estés pidiendo el voto en un proceso fraudulento? O sea, ellos mismos tratan de deslegitimar el proceso en sus redes para su grupúsculo, ¿no? Pero para quedar bien con sus ONGs, que me imagino que les deben tirar un par de dólares por ahí mensualmente, y a la vez quieren quedar bien con Dios y con el diablo, como decimos de manera muy popular, y no es posible. O sea, uno tiene que tener claro lo que defiende, uno tiene que tener un mínimo de principios en la vida. Tú ves, como hemos ido hablando de el común denominador de lo que se tenía que hacer y no podía esperar, que era la seguridad. Sí. Tú ves como que a partir de eso emana todo lo demás que hemos tenido. Porque hemos tenido, bueno, en tu área te voy a mencionar, pues, la biblioteca, la cultura, los juegos deportivos. Primera infancia. Primera infancia, sí, hay muchísimo. Bueno, no lo dije al principio, pero tú formas parte de la Junta Directiva, eso sí lo dije como primera vicepresidenta, sos presidenta de la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad. Ahí han habido muchos avances también. Comisión de Hacienda y especial de Presupuesto y en la Comisión Política. En eso hemos tenido definitivamente cambios que, hay que decirlo así, solo con que haya un cambio, ya no es todo. Es primero se cambia y luego se fortifica lo que se ha cambiado. Antes eran años de tener esa maquinaria corrupta ahí funcionando. Bueno, sigamos. Presidiste la comisión ad hoc para estudiar el proyecto de la integral del sistema de pensiones, cosa que era otra deuda histórica, pero tremenda, ¿verdad? Tú, Sueci, cuando ves todo esto y decidís voy a seguir, es porque estás clara de que, lo decía una persona esta semana pasada en el centro, una señora que me encontré ahí, me decía, si nosotros estamos claros que falta y que hay que tener paciencia, y es una paciencia que se pide en el lapso de tiempo, programática. Pero hay cambios, y la gente lo tiene claro, ¿verdad? Eso tú estás consciente de que, bueno, y te has decidido ir en un segundo periodo por eso, ¿o qué más te motiva? La primera motivación es el proceso de verdadera paz y seguridad y libertad que estamos experimentando los salvadoreños por primera vez. Entonces, el hecho de ver a toda esta gente en la calle, en horas de la madrugada, que no tienen miedo, que están, bueno, la Biblioteca Nacional la siguen visitando más de 4,000 personas por día. Diarias. Yo veía al viceministro el otro día, me lo contó, yo no podía creer. Eso sí, tengo que hacer otra pausa, pero nos mantenemos en eso porque es que hay, ahorita vamos a entrar ya en la suma. Veía yo hace un ratito antes de entrar aquí al aire el video de esta toma del paso del nivel de Opico, y así podemos ver lo que el ministro de Obras Públicas ha anunciado. En fin, aquí es la de no detenerse. Eso es producto de haber entrado a arreglar desde un principio y darle esa gobernabilidad al presidente Bukele. Así es. Estamos con Sueci Callejas, la diputada de San Salvador, candidata a diputada, casilla número 5, ¿verdad? Volvemos un ratito. Este 4 de febrero, las elecciones serán solo para presidente y diputados. Las elecciones para alcaldes serán hasta en marzo. Para votar por presidente, en tu papeleta busca la bandera de Nuevas Ideas y la foto de Nayib Bukele y márcalas con una X. Para votar por diputados, busca la bandera de Nuevas Ideas y márcala con una X. También puedes marcar las fotos de los diputados de tu preferencia bajo la misma bandera. Recuerda, el 4 de febrero votarás únicamente por presidente y diputados. Las elecciones para alcaldes serán hasta en marzo. En San Salvador, estamos realizando varios proyectos en 17 municipios. Ejecutamos 2 proyectos presidenciales que ya transforman el rostro del corazón del centro histórico y de la zona rosa, con la introducción del cableado subterráneo para servicio eléctrico y de telecomunicaciones. También ya entregamos un nuevo alumbrado eléctrico con luminarias LED en el municipio de San Marcos.
Construimos un cementerio municipal en San Martín. Se encuentra en ejecución la reconstrucción del Mercado San Miguelito y la construcción del nuevo Hospital Rosales. Entregamos obras de urbanización en la comunidad de Los Cocodrilos. Hemos realizado obras de protección para la seguridad ciudadana. Con el Plan Nacional de Bacheo, hemos llegado a 17 municipios, entre ellos Aguilares, Apopa, Ilopango, Mexicanos, Soyapango y Tonacatepeque. Gracias al plan, ya hemos entregado más de 50 cuadras de calles renovadas del Centro Histórico de San Salvador. Con NADOM, estamos en camino de ser un nuevo El Salvador. En el corazón de nuestra democracia, el Tribunal Supremo Electoral trabaja incansablemente para construir un proceso electoral transparente y democrático. Evolucionamos integrando la modernización. Creamos procesos electorales ágiles y eficientes. La transparencia es nuestra bandera. Cada voto cuenta, cada voz es escuchada. Garantizamos que tu voto y todos los votos cuenten, dando la credibilidad a los resultados a nivel nacional y en el extranjero. Porque creemos en una democracia participativa. Tribunal Supremo Electoral. Modernización, transparencia e independencia. La información más rápida y veraz en el periódico más leído por todos los salvadoreños. Hacemos periodismo global, con las noticias que cambian el mundo al alcance de tu mano. lapagina.com.sb. Hemos llegado ya al último segmento de Hora 25, tercera temporada de Hora 25. ¿Se recuerdan cuando estábamos aquí? Yo siento que fue Sueci hace poquito, ¿verdad? Además estamos en este set, hay buenos recuerdos, había ese nerviosismo, porque nosotros, y tú lo decías muy bien en el segmento anterior, no es que creíamos que ya todo, como esa actitud del político, no, si todo está listo. No. Si es que ellos estaban listos porque venían décadas ya de turnarse el poder y darle vuelta. No, aquí se ha llegado a hacer, no solo, o sea, yo lo veo así, todo lo que se hizo, no muchas gracias, como dijo el presidente Castro, no muchas gracias, no nos interesa esa gobernabilidad, ni esos medios que están haciéndole caso a sus financistas, que dicen que ellos son el medio para que el pueblo se informe. Si el pueblo lo informamos en nuestras redes, lo informamos en estas pláticas, en fin, eso era algo que sí nos causaba, lógicamente, algo a nosotros, porque vamos a hacerlo, eso sí, con ese espíritu y esas ganas siempre. Yo nunca he visto tanta energía bien invertida, incluso en los malos momentos, porque tuvimos que sacar a 3 compañeros que salieron mal, tristemente. Sí. A mí me dolió eso, no sé qué sentiste tú en ese momento, de esas 3 por separado, dos primero y uno que tocó desaforarlos. Igual, yo obviamente creía, sigo creyendo, o sea, con los que se han quedado, mira, todo grupo tiene un proceso de depuración, es normal. Obviamente yo esperaba que toda la gente llegara bien clara de que no queríamos lo mismo de lo que ya había, pero a la vez mejor que salieran temprano, flotaran y salieron rápido, y fue un proceso difícil al interno pero que también tenía que pasar. O sea, pasaba por dar el ejemplo también, pasaba por no hacer lo que los demás habían hecho, y el problema con el FMLN, Arena y los demás partidos, así por minúsculos que sean, es que en lugar de sacar a sus corruptos, los protegieron, los cubrieron y les ayudaron a seguir siendo corruptos, y a cambio de eso pues se fueron llenando todos de la misma corrupción. Y creo que es lo que nosotros como Nuevas Ideas al menos hemos hecho, este gran esfuerzo de depuración interna, que nos ha cobrado, por supuesto, pero que también nos ha fortalecido como bancada. Eso es lo más importante. Y muchas veces estos procesos al final te terminan haciendo más fuerte, porque al final vamos entendiendo que hay un ejemplo, ¿no? O sea, alguien quiso irse por el camino que no era, quiso ser corrupto, quiso entrarle a las mismas mañas de los mismos de siempre, tiene que salir.
Y creo que lo hemos demostrado y creo que esa es la mística de trabajo que vamos a seguir teniendo. Hasta el mismo presidente se lo dijo hace poco a sus ministros, les dijo en ese momento, no voy a tolerar ser el presidente que no robó, pero que sus funcionarios sí robaron, sí. O sea, no voy a hacer mencionó un caso como fue Duarte, que fue eso exactamente, y que todo el mundo lo supo. Aquí tenemos en territorio, esto es ahorita, en esta campaña. Sí, ahí estamos en San Marcos, creo, sí. en esta foto que está ahorita. Con la gente muy natural, tú también, te reciben bien. Gracias a Dios, ahí estamos en Valle del Sol, en Apopa. Así que sí, hemos tenido... Hay mucha gente mayor que está ahí está por la 5 de noviembre, Calle Tutunichapa, creo que se llama esta. Ahora, hay también, si tenemos el director, un video tuyo que me gustó mucho, que yo dije pongámoslo porque tiene que ver, no con el que vamos a pasar al final, que es el de la animación del voto, sino que un video tuyo territorial. No sé si lo tiene el señor director ya listo. Ese no está listo, va. Pero cuando lo tenga, él me va a avisar. Susi, ¿qué te propones tú? Porque hemos venido hablando de una acción desde el día 1, los cambios fundamentales y desde adentro, pasando incluso por adversidades, dándole al país la seguridad que no tuvo y que mucha gente, lo dijo hasta el presidente Bukele, ni yo creía que era posible, pero fue posible. Sí. ¿Qué te propones tú a partir de ese voto que le estás pidiendo a los salvadoreños en este segundo periodo como diputada de la bancada CIAN? Yo no pretendo mentirle al pueblo salvadoreño, yo de verdad creo de que lo más importante para este país es seguir trabajando por la gobernabilidad y concretar el proceso de paz, libertad y seguridad que nosotros llevamos. Llevamos 528 días sin homicidios y la meta es que nosotros podamos vivir sin homicidios en este país, que ya no tengamos que ir celebrando cada día, sino que eso sea lo normal para nosotros, lo del día a día. La tranquilidad sea lo normal para nosotros y que cuando ocurra algo muy, muy, muy fuera de esa normalidad, pues entonces se tomen cartas en el asunto en el primer momento, tal y como ahora se está haciendo. Por supuesto, yo quiero que El Salvador sea próspero, que económicamente a todos les vaya mejor en cada uno de sus hogares. Tenemos todavía mucho trabajo por hacer, no solamente en educación, en salud, en seguridad, sino también en fortalecer nuestro sistema económico. Por supuesto, no hay nada de malo en que cada salvadoreño gane más dinero y tenga mayor oportunidad de tener una mejor vida, ¿no? Y bienestar social para las familias, para los niños, para la primera infancia, para la adolescencia, mejores oportunidades. Creo que ese es el horizonte. Obviamente esto no lo vamos a hacer en 3 años, cada 3 años es un avance, yo tampoco voy a estar aquí eternamente, o sea, primero Dios, yo sí quiero en un punto dejar de ser diputada, obviamente, pero en este momento no, es el momento de renovar. ¿Sabías que ese trabajo no era para hacerlo como antes decían y después cambiaban simplemente el chip y decían ahora les toca a los otros para seguir haciendo lo que hacían antes? Y al contrario, fíjate que mucha gente también allá afuera dicen es que ustedes son puchabotones. Sí. Son puchabotones y solamente hacen lo que el jefe les dice. Y yo aquí voy a ser bien honesta con el pueblo salvadoreño, obviamente, y una cosa es tener un jefe que te da una relación laboral directa, ¿no? Y el presidente Bukele no es mi jefe, no es jefe de ningún diputado. Y otra muy diferente es tener un líder. Exacto. Yo fui empleada del Ejecutivo cuando fui ministra de Cultura. Correcto. Y me nombró directamente el presidente Nayib Bukele y por supuesto tenía una relación jerárquica con él. Eso ya no es así. De hecho, nosotros los diputados le damos gobernabilidad al presidente, pero lo reconocemos como un líder. Lo has dicho de una manera que me gusta, me encanta más bien, porque claro, recibimos, yo te digo que a mi edad no es que me molesten, yo veo a estos muchachas, sobre todo voy a decir, pero el del Puyabotón, y yo digo, pero es que exactamente, a mí no me ha llegado una petición de Nayib Bukele donde yo no esté de acuerdo. O sea, ellos piensan que con esa retórica de llamarnos de una manera, yo digo, sí, yo aprieto, bueno, no es un botón porque es una pantalla táctil, ¿verdad? Pero sí hay ahí dice sí, porque yo creo que El Salvador necesita de mucho sí a ese cambio, ¿verdad? Así es. Pero a mí me da hasta un poco de pena, de dolor ver
a gente joven siguiéndoles el juego a esos mafiosos de antes, porque eso es lo que yo veo. Mira, a mí me da mucha risa, por ejemplo, ver candidatas que están ahí pidiendo el voto para seguir diciendo que no a todo, sin mayores razones que las que les mandan escritas un panfleto de afuera, un pseudo asesor de afuera, o un señor que está en una ONG, que pagan con intereses completamente de fuera de este país y completamente absurdos, desde una oficina en quién sabe qué organismo internacional de disque derechos humanos y lo demás. Entonces me da risa que esté ahí luchando tanto, ¿no? Esforzándose tanto por pedir que los salvadoreños, tanto dentro como fuera del país, voten por ella o por ellas, cuando realmente se han dedicado a decir que no a todo. A todo, o sea, básicamente a todo. O sea, podrían no llegar y no pasa nada, total, no se cuenta el voto si no llegan. Entonces, claro. Y despotricar de esa manera, con tanta rabia, ¿verdad? Así es. Por cierto, mañana hay plenaria. Mañana hay plenaria, pero yo creo que es bien importante esto. El pueblo salvadoreño tiene claro lo que implica la gobernabilidad hoy por hoy. Un concepto abstracto, complicado de manejar, incluso para la gente que está recién entrada o en el colegio o en la universidad y demás, y aún así todos lo tenemos claro hoy por hoy. Sabemos que necesitamos más diputados de la bancada CIAN, de nuevas ideas para poder seguir brindando la gobernabilidad al presidente Bukele. ¿Qué quiere la oposición? La oposición no va por ganar porque sabe que no tiene la confianza del pueblo salvadoreño, pero va por aquella demasiada confianza que puede llegar en este próximo 4 de febrero. Y aquí es donde yo quiero aprovechar esta plataforma para poder hacer un llamado al pueblo salvadoreño para que salga a votar el 4 de febrero y también a los hermanos del exterior a que sigan votando. Hay más de 700,000 DUIs habilitados para el voto remoto por internet. Y por favor, este es el momento de apoyar al presidente, este es el momento de no dejarlo solo. Y este es el momento de marcar la bandera de nuevas ideas con los diputados y ganar la mayoría de diputados en esta Asamblea Legislativa para seguir siendo independientes, para no tener que negociar con absolutamente nadie y que si se cuela algún diputado de oposición o diputada, pues que puedan seguir siendo libres de decir que no a todo y no le afecte al pueblo salvadoreño esta negatividad, ¿no? Exacto. Ahí tenemos, yo también iba a decir que hay en nuestras redes, en la de todo hay un número incluso para cualquier consulta, porque esto es algo nuevo. Así es. Lo del voto es la primera vez que se vota de esa manera. Desde tu dispositivo, que hagan todas las consultas que quieran. Esto es lo más fácil o la manera más práctica para votar que tiene el mundo. O sea, estamos en un mundo donde hoy compramos productos, compramos un ticket aéreo, hacemos un pedido de medicinas y nos llega la comida, incluso el delivery. Pues esto es votar de una manera segura. Así es. Porque si no fuera seguro no lo estuvieran usando también los de la oposición. No, y miren, o sea, es un proceso que quienes ya entraron a votación.tce.gov.sv pueden dar fe. No es un trámite así nomás, o sea, tú tenés que tener el DUI a la mano, tenés que meter el número de documento, tenés que meter el número de referencia de tu DUI, tenés que tomarte una foto, tenés que tomarle foto al DUI, tenés que tomarle foto del otro lado al DUI, tenés que corroborar que sos tú. Si tú estás demasiado diferente incluso de que tu foto del documento único de identidad, hasta te pasan a un proceso de verificación, de extra verificación, y entonces no es tan fácil, y también es importante poderles recordar que hay 2 papeletas por las que pueden marcar, no solamente por el presidente Nayib Bukele, por supuesto que es importante primero esa papeleta, pero luego regresar a la pantalla donde están las 2 papeletas para que puedan votar por diputados también. Más de 60,000. Ese regresar es crucial porque se puede hacer. Yo digo, es como que fuera el carrito. Los que están sobre todo en Estados Unidos saben. Tienen el carrito ahí y pueden regresar, echarle otro producto, en este caso votar por los diputados y después ya cierran. Mientras lo hayan dejado abierto, no hay que volverse a tomar la foto, no hay que volver exacto, pero luego creo todo. Que ya no te dejan entrar. Esto no lo tengo yo muy claro, pero entiendo de que una vez te salís, ya no podés volver a entrar para ejercer el voto por cualquier papeleta que se te haya quedado. Entonces sí es importante que en el mismo proceso, o sea, una vez verificados en ese mismo momento, puedan terminar de votar no solamente por presidente, sino también por diputados de la Asamblea Legislativa.
Entonces yo también creo de que este es el futuro de las votaciones para El Salvador. Muy probablemente no estemos tan lejos hasta que todos podamos votar, ¿no? De manera remota por internet. Va a ser súper interesante ver estos cambios en nuestro país y sobre todo entender de que en nuestro país todavía falta mucho por hacer, pero que necesitamos un líder con la claridad de las cosas que se tienen que hacer y no que venga a pretender robar o a pretender mentir o a pretender quedar bien con el exterior, con otros organismos y no con los salvadoreños, con otros gobiernos y no con los salvadoreños, en busca de sus propios intereses, sino que realmente sea una persona que está clara de que no es un trabajo fácil, no es un trabajo... es un trabajo que probablemente no todos podríamos hacer, pero que es un trabajo quizá el más importante para este país y nosotros estamos aquí para acompañarle. El director en cabina me dice que tiene el video, yo quiero que lo veamos. Después de ese video vamos a regresar con algo que siempre hago yo, que es el tiro al plato, y está bien bonito. Vaya. No, bien bonito en serio, ya lo vas a ver, bueno, ahí me dirás, pero en tu caso yo sé que nos vas a dar unas respuestas. Espérese un segundito, tenemos el video, lo vemos y regresamos. El presidente y la primera dama me han encomendado una de las tareas más importantes para el futuro de nuestro país. Cuidar desde la Asamblea Legislativa a la primera infancia y garantizar que el arte y la cultura salvadoreña sigan creciendo mucho más. Cuando el presidente me nombró ministra de Cultura, empezamos a materializar proyectos con los que habíamos soñado, como el Ballet Nacional, la Banda El Salvador y la nueva Biblioteca Nacional. Luego, como diputada, abrimos el camino para las leyes, nacer con cariño y crecer juntos, en favor de la primera infancia, las mujeres y sus familias. Hoy, El Salvador es otro país y seguiremos trabajando para que este camino sea irreversible. Vota Casilla 5, Suez y Callejas, diputada por San Salvador. En Hora 25, este es el tiro al plato. Ok, Suez, tú ya sabes cómo es esto. La pregunta y la respuesta del alma, ¿verdad? Le damos. Dele. El cisne negro. Ballet. Morena Celarie. Bailarina salvadoreña. La puerta del diablo. Morena Celarie. Casas de la cultura. Del ministerio. Poeta Silvia Elena Regalado. Ex secretaria de Cultura. ¿Qué tienen en común Arena y el FMLN? La mentira, la corrupción. ¿Qué país soñás? El Salvador. ¿Qué le aconsejarías a Marlene Funes? Híjole, Ribarbo. ¿La verdad siempre se descubre? Claro que sí. ¿Te sentís más cerca de la política o de las artes? De las artes. Y por último, ¿Inter de Miami o la Selecta? La Selecta, por amor. Hubo alguien que me ha dicho esto, lo contrario, pero yo también. Yo creo que hay que tenerle el cariño a nuestra gente. La Selecta. Suez, quiero agradecerte el tiempo que has tenido para compartir con nuestros televidentes. En las redes también se ha sacado este programa, van a seguir saliendo algunas cápsulas de lo que hemos hablado. Esto es compartir y tú tenés ese don de compartir, de comentar, de explicar muy bien. Yo soy, tú lo sabes, desde allá, del otro lado. Yo te veo. Me quedo así esperando tus intervenciones, no soy el único. No, mucha gente. Para quien no sabe, por la ubicación de los curules, ajá, entonces como yo estoy en junta y estoy enfrente dándole la cara a ellos y Germán me queda justo en la última línea de los curules de la izquierda, Germán me queda cerca, así que... Y bueno, mañana viene plenaria, hay que llegar y seguir defendiendo en lo que nosotros creemos que es en El Salvador, que tiene que seguir cambiando, y el presidente Bukele, por supuesto que va a tener y necesita, ¿verdad?, de todos ustedes, de los salvadoreños, de que esa gobernabilidad no sea una cosa que ya pasó. Al contrario, esto está comenzando, hay avances muy firmes, muy esenciales para el ser humano, pero esto sigue, ¿verdad? Lo has explicado aquí de esa manera muy bien, lo que es
tu trabajo, lo que demuestras amor por lo que haces, seguí bailando, entrenando. Ahorita no estás entrenando, ¿sí? No. Estás más en territorio Ya pero ya vas a Febrero. empezar. Bueno, vamos a estar viendo también pendientes de las redes, de tus redes, y no me queda más que despedirnos, despedirte tú también de nuestra audiencia, pero antes, ¿cuál es tu canción preferida para que te la preparen cuando nos salgamos del aire? Ma que va, ahorita. Ma que va. Bueno, ahí la vamos a tener lista, ustedes la van a ver cuando salgamos del aire. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es bueno poder hablar con el pueblo salvadoreño y contarle del trabajo legislativo, pero en este caso también poder recordarles que estamos en un proceso electoral que solamente, sí, yo soy Sueci Calleja, voy por candidata por diputada para San Salvador en la casilla número 5, pero no solamente me interesa quedar yo, porque esto no es un trabajo de una sola persona, esto es un trabajo en equipo, por lo que yo les pido también el voto para todos mis colegas de la bancada CIAN, de Nuevas Ideas, para los 16 candidatos del departamento de San Salvador y por supuesto para los 60 candidatos a nivel nacional. Es importante que no dejemos solo al presidente Nayib Bukele y por supuesto que voten por el presidente Nayib Bukele, y aunque la primera dama no está en la papeleta, todos sabemos que va en un solo paquete y esta persona es una mujer supremamente importante para nosotros los salvadoreños, que trabaja por la primera infancia, por las mujeres y por sus familias. Así que por ello y con la mano de Dios y con el voto de ustedes es que esperamos poder seguir trabajando en la Asamblea Legislativa. Por mi parte, muchas gracias, Sueci. Me resta a ustedes desearles una feliz noche, un buen comienzo de semana, esa feliz noche que todos queremos en un país así de seguro que seguimos teniendo. Hasta mañana y nos seguimos viendo en este espacio. Hora 25.